Tenemos un boliche, una vez más tenemos menores, una vez más tenemos menores que se mueven en la noche sin la posibilidad de viajar en transportes públicos, una vez más tenemos menores expuestos y una vez más nos ocupamos de esos menores porque aparecen muertos en la calle. Me parece que es interesante profundizar al respecto porque muchos de los casos policiales que contamos en los últimos 4 años tienen esa trama, ¿no? Están cortados por la misma tijera. Sin duda. Y no parece que las cosas estén cambiando. Pero no es el día, ni la hora. Te prometo que cuando esté más firme la investigación lo profundizamos. Dale. Y sobre esta noticia y tantas otras tristes, terribles que tuvimos que contar en los últimos días, lo decíamos al principio del programa, se duplicaron los femicidios vinculados. Y le queremos preguntar a alguien que viene trabajando y mucho en contra de la violencia sexista, que es Marta Dillon, ¿qué son los femicidios vinculados? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los femicidios vinculados son las muertes causadas por femicidas no a la víctima directa, sino a personas allegadas a ella, digamos, ¿no? Pueden ser los hijos, padres, hermanos. Lo vimos en la masacre de Hurlingham y hay muchísimos casos, historias. A mí no me gusta decirle casos, ¿no? Muchas historias donde esto no solamente se busca matar a la mujer que seguramente ha dicho basta a alguna situación de violencia previa, sino también a su entorno social, a sus lazos sociales, ¿no? Nosotras hacemos mucho hincapié en la necesidad de generar lazos sociales porque son los que más sostienen frente a la violencia machista y no en vano se apunta también sobre ellos, ¿no? Un crimen femicida es siempre aleccionador, entonces y es disciplinador en cuanto a la libertad. Desde la perspectiva del criminal. Obviamente, desde la perspectiva del criminal y del modo en que se lee socialmente. Digo, aun cuando este hecho, que la verdad que es tremendamente doloroso, no haya sido cometido por una expareja, de todas maneras es un femicidio porque sobre las que se caen esas balas son 4 niñas, ¿no? A las víctimas a las que buscan son a 4 mujeres. Y estas 4 mujeres, sea cual sea la trama, están emitiendo un mensaje social, ¿no? Sea hacia otras niñas, como también puede ser, como pasa en Ciudad Juárez, ¿no? Donde la cantidad en Ciudad Juárez y en México, donde la cantidad de mujeres asesinadas es impresionante, o sea, es 1 cada 7 horas, y no siempre las tramas son esto de exparejas o dentro de relaciones vinculares que tengan que ver con lo amoroso, entre muchas comillas, sino son crímenes entre bandas donde en el cuerpo de las mujeres se escriben mensajes aleccionadores hacia los varones y hacia otras mujeres también, por supuesto. La violencia ha crecido, está claro, también obviamente como reflejo de la violencia contra las mujeres, pero por alguna razón los conflictos se están dirimiendo más, y ahora sí me atrevo a decirlo con seguridad, porque nos preguntábamos hasta hace un tiempo si es que tenía más repercusión o si hay más violencia, pero ahora la verdad es que las estadísticas están siendo claras y a pesar de la difusión hay más violencia. En líneas generales la gente está dirimiendo los conflictos a través de la violencia. ¿Por qué crees que eso pasa? Mira, a ver, yo me voy a limitar a hablar de la violencia machista, ¿no? Creo que estamos en un momento de profundos cambios culturales, sociales. Me parece que hay una enorme movilización de las mujeres y un empoderamiento de las mujeres en relación a cuáles son sus derechos, a cuáles deberían ser sus oportunidades, a cuáles deberían ser los modos de compartir las tareas domésticas, de circular en el mundo del trabajo. Digamos, esto genera muchísimas resistencias porque a la vez que vemos estos cambios en las mujeres, también vemos muchos otros discursos sociales que tienden a reponerlas en el encierro doméstico, en darles instrucciones de cómo debemos vestirnos, cómo debemos comer, cómo debemos alimentar a nuestras familias, cómo retener a los maridos. Digo, las mujeres somos objeto de múltiples instrucciones y eso lo vemos a diario en la prensa, incluso la prensa y sobre todo la prensa destinada a las mujeres, ¿no? Me parece que es un momento de mucha fricción donde varones que antes tenían un rol de proveedores y que ese rol les daba un valor social también, en este momento ese rol también está puesto en juego porque está en riesgo el mundo del trabajo, crece la desocupación, crece la violencia social, entonces ya no es esta figura tan clara del varón de la casa que llegaba ¿no? y que era reconocido en ese rol. Y esto para
para muchísimas personas que son como fusibles de escape de una trama de violencia social, esa violencia tiende a reproducirse o a hacerse más cruenta hacia dentro de los hogares. Ahora, también reflexionábamos al principio, cuando conocíamos detalles de esta historia y de la primera que empezábamos a contar, cuando nos preocupábamos por dónde estaba Mía, esta nena que había sido llevada por su papá después de haber matado a su mujer. Ahora, afortunadamente, lo volvemos a contar por si alguien se lo perdió, apareció y él está detenido. Decíamos, hay como dos situaciones que hablan del mapa de la violencia, ¿no? Todos los chicos que quedan huérfanos de mamá y también de papá cuando sus padres son detenidos como resultante de haber matado a su mamá, y probablemente en este caso, solamente posándonos en esta historia, una nena de 3 años que entendemos ha sido criada en un contexto de violencia porque es un hombre que tenía antecedentes, la mamá había juntado coraje y lo había denunciado, y algunos que también terminan siendo o terminan teniendo el mismo destino de esas mamás asesinadas. O sea, hay hijos del femicidio que me parece que todavía como sociedad no estamos mirando lo suficiente, no los estamos protegiendo, no les estamos dando una alternativa de vida. No, me parece que ese es un problema gravísimo. Lo que pasa es que la violencia machista no se puede ver solamente en el caso de las víctimas, o sea, no se puede considerar a la mitad de la población solamente en términos de víctimas y pensar algunas políticas muy pocas, prácticamente inexistentes. Digo, sabemos que el año pasado se presentó un plan para erradicar la violencia contra las mujeres a mitad de año, y todavía de ese plan no tenemos ninguna noticia de su aplicación. Y tampoco disminuyeron los femicidios en consecuencia. Tampoco disminuyeron los femicidios. En 2005 nosotras hicimos un petitorio con una movilización realmente impresionante, que hizo historia y que movilizó al mundo entero, donde planteamos 19 puntos de demanda, pero de esos 19, 5 puntos que muchos políticos y políticas firmaron como compromiso y que ninguno de esos ha sido cumplido. Creo que el problema de la violencia hay que mirarlo de una manera integral. O sea, estos hijos e hijas de los femicidios, igual que nuestros hijos y nuestras hijas, merecen ser educados en otro tipo de cultura, merecen tener una educación sexual integral que empiece desde que empieza la escolaridad, merecen entender que los roles de género son impuestos por una cultura que es machista y que tenemos que desarticular, que no podemos seguir opinando sobre esto, sobre el modo en que las mujeres tienen que circular en la calle o no circular en la calle, digamos, porque esto genera violencia, generan las creencias de que a cada hombre él le está destinado a una mujer y que esa mujer tiene que obedecerle, que tiene que, como se decía antes, servirle. Sí, tiene que servirle, tiene que, sí, exactamente, tiene que servirle, tiene que ocuparse de las tareas domésticas. Digo, el reparto de las tareas domésticas y de cuidado, o el modo en que trabajamos, que producimos valor dentro de la sociedad, todo eso genera inequidades y genera violencia, porque las mujeres tenemos los trabajos más precarizados, porque somos las que tenemos que llegar mayormente a las puertas de las escuelas, porque cuidamos a las personas adultas mayores, y todo eso es trabajo no remunerado, que en definitiva genera un disvalor. O sea, hay personas que son más valiosas dentro de la sociedad y personas que son menos valiosas dentro de la sociedad. Tarea titánica igual, ¿no? Por Cambiar supuesto. paradigmas. Es una tarea titánica, pero es una tarea que hay que empezarla. O sea, es una tarea que no es de un día, ni es de una manifestación, ni es una tarea donde todos y todas tenemos que revisar nuestras propias actitudes, pero sobre todo insistir muchísimo en esto, insistir en que no puede ser que se siga considerando la violencia machista o la violencia de género como un problema privado, ¿no? Todo el tiempo se están escuchando historias de quienes escuchan hechos de violencia, llaman al 911, que es el único que acude, digamos, ¿no? Que es el número de la policía, que acude al lugar de los hechos, y si la mujer misma no dice ayúdenme, no intervienen. Digamos, y esto es realmente peligroso, porque una mujer que está amenazada dentro de su propio hogar, el momento de las denuncias para las mujeres es el momento más vulnerable, porque los hombres se sienten amenazados y es cuando las agreden más. Entonces hay que sentarse a pensar de manera interdisciplinaria para atacar la emergencia, pensar, cuántas armas están circulando, ¿no? En casas donde hay armas, digamos, las mujeres están mucho más en peligro, ¿no? Que custodios que llevan sus armas a sus casas,
casas, policías que se van con sus armas reglamentarias de su horario de trabajo. Digo, esto lamentablemente no tenemos buenas estadísticas, pero evidentemente esto pone en riesgo la vida de las mujeres. Entonces digo, hay una emergencia y hay un trabajo enorme en el que toda la sociedad tiene que estar comprometida para entender que las inequidades las construimos todos y todas, ¿no? Gracias por haber venido, No, muy amable. Bueno, obviamente y tristemente vamos a seguir contando estas historias. Lo importante también me parece que es centrarnos no solo en ese hecho policial o en desmenuzarlo periodísticamente, sino entender que detrás de esas historias violentas y sangrientas quedan chicos desamparados, quedan hijos criados en el medio de la nada o en contextos irreparables, y me parece que eso sí nos compete a todos y tenemos que empezar a pensar un montón de cosas que se dicen, por ejemplo, cuando podemos profundizar un poco las noticias, pero detener, porque no ha dejado de morir ni una sola mujer desde entonces, desde que lo analizamos.